¿Estás buscando un teclado que cuente con un apartado de conectividad soberbio, un tamaño compacto y que te evite tener que prescindir del bloque numérico? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Thunderbolt que cumple con todo esto y mucho más. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy presentamos comenzamos nuestra andadura a través del catálogo de Thunderbolt, un fabricante que nos ha parecido muy interesante, puesto que cuenta con un amplio catálogo de productos, y comenzamos con un teclado que ha llamado muchísimo nuestra atención por contar con una serie de características o especificaciones que lo hacen muy interesante, además de con un precio más que interesante todavía. El Thunderbolt KL3089. Estamos ante un teclado que cuenta con un formato TKL sin llegar a ser TKL. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que cuenta con un formato muy compacto, pero que no prescinde del bloque numérico, y para ello juega un poquito con la utilización de la tecla FN. Y es que, como estáis viendo, en vez de tener las típicas teclitas de suprimir, inicio página y demás, las sustituye por el bloque numérico, implementando estas funciones en esas mismas teclas, contando con un bloque numérico más reducido, eso sí, y dejando espacio debajo para las teclas de dirección. Por tanto, así solventa Thunderbolt, en este KL3089, el problema que muchos hemos tenido a la hora de buscar un teclado compacto y no queremos prescindir de ese bloque numérico, que también viene para ciertas tareas, como por ejemplo para el tratamiento de datos en tablas de Excel o cualquier otro tipo de trabajos o funciones, o simplemente si somos incapaces de sobrevivir sin este bloque numérico. Además de este innovador diseño, entre comillas, encontramos, como veis, una combinación de colores más que interesante, contando con retroiluminación RGB y la implementación de una esquinita en retroiluminación aquí en el lateral derecho, según lo vemos de frente, tanto en el perfil como un poquito en la zona frontal. Las keycaps están fabricadas en PVT de doble inyección, y la serigrafía cuenta con un diseño bastante interesante, como veis, en color naranja y blanco en las teclas que vienen coloreadas, sin ser translúcidas, por lo que es la serigrafía en sí no se verá retroiluminada, pero sí la periferia de estas. Estas keycaps tienen un diseño cóncavo y cierta inclinación para que sean mucho más cómodas y ergonómicas, se encajen mejor o se adapten mejor a la yema de los dedos y permitan tener las manos totalmente relajadas mientras hacemos uso del mismo. En lo referente a los switches, encontramos switches mecánicos con una durabilidad de 50 millones de pulsaciones y que suenan tal que así. Además de estos switches mecánicos duraderos, encontramos anti-ghosting 100%, que va a permitir que el teclado detecte todas y cada una de las pulsaciones, independientemente de cuántas teclas pulsemos al unísono o la ubicación de estas. El apartado de conectividad es otro apartado que no se ha visto ni muchísimo menos limitado por el precio relativamente ajustado del teclado, puesto que encontramos triple conectividad cableada vía USB Type-C retirable, conectividad inalámbrica vía 2,4 GHz, cuyo dongle encontramos aquí detrás, junto al interruptor que nos va a permitir escoger el tipo de conexión o de conectividad que más nos interese, y conectividad Bluetooth. Esto, además de permitirnos cambiar la conectividad o utilizar la conectividad que más nos interesa en nuestro PC, abre muchísimo las posibilidades de utilización del teclado, puesto que al implementar un DUI lo podremos utilizar con otro tipo de dispositivos, como puede ser nuestra consola, nuestra tele o cualquier Smart TV o cualquier TV Box que utilicemos en nuestro comedor, gracias a que cuenta con un formato compacto y que no prescinde del bloque numérico y de las teclas FN. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Estamos ante un teclado que, bajo mi punto de vista, cuenta con una estética acertada, una construcción robusta, eso sí, en materiales plásticos, con una combinación de colores más que acertada, interesante, un apartado de conectividad simplemente soberbio y con una retroiluminación muy interesante, teniendo 3 modos completamente personalizables y unos 20 aproximadamente de retroiluminación para que podamos escoger el que más se adecúe a nuestras necesidades
o más nos interese en cada momento. Tenemos el huequecito para el dongle, las patas elevadoras de una única inclinación y soportes de goma para que se anclen a la perfección a nuestro escritorio. Pero sin duda lo más interesante, además del apartado técnico y el de conectividad, es la implementación de ese bloque numérico y las teclas de dirección en un teclado muy compacto y que se va a adaptar a la perfección a nuestro setup. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, producto recomendado y calidad-precio de gaming a este Thunderobot KL3089. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.